Bueno, estamos con César Massi, que es un reconocido investigador sobre el problema socioambiental que estamos atravesando quienes vivimos a la vera del río Paraná. César, vos venís de otro palo, no venís del ambientalismo. Empezaste a formarte, o sea, venís de la informática, ¿no? ¿Cómo surge tu interés por, bueno, porque muchos de nosotros te seguimos por Twitter, por Instagram, ¿cómo surge tu interés por el problema socioambiental? Bueno, justamente la primera crisis de fuego en el 2008 me agarró haciendo un curso de redes ahí cerca del río y me acuerdo que estábamos, bueno, desarmando servidores y haciendo cables y teníamos el fuego atrás. En ese momento también fue bastante dantesco y se veía fuego en la isla casi todos los días. Bueno, después, cuestiones de la vida y de la profesión, la informática es una profesión bastante dura en cuanto a la relación con el exterior, digamos. Estamos siempre en los subsuelos, con cable, con computadora, y empecé a buscar la naturaleza prácticamente como un hobby. Y bueno, cuando me empecé a dedicar a los árboles nativos, que era algo que me gustaba como hobby, digamos, para aprendiendo a cultivar semillas y demás, cuando ya me dediqué a eso y dejé la informática porque ya era un trabajo, la primera vez que me metí en un monte me llevé la primera sorpresa porque ah, habíamos encontrado el primer quebrachal, uno de los que está más austral en la provincia de Santa Fe, y cuando nos metimos atrás de la primera cobertura de bosque venía una franja de, no sé, 2 kilómetros de desmonte a topadora. La segunda vez que me metí a un monte, ya más adentro en la cuña boscosa, fuimos a hacer inventario forestal a un campo y bueno, encontramos todos los quebrachos cortados ahí ilegalmente. Bueno, de ahí quizás eso fue lo que me hizo un clic, habiendo pasado ya por la primera etapa de enamoramiento de las plantas, por las plantas en sí, ya después a ver que había un problema atrás que no se terminaba con el cultivo de las, digamos que no terminaba lo mío en el cultivo de las plantas, sino que había una lucha ahí por dar, ¿no? Sobre todo en la provincia de Santa Fe, que es una provincia que siempre tiene los recursos naturales muy escondidos. No tenemos una identidad de bosque como tiene el Chaco, Formosa. No tenemos tampoco una identidad turística de relación con la naturaleza como tiene Corrientes, por ejemplo. O mismo Entre Ríos, del otro lado, en el río Uruguay, ¿no? Claro. Y acá nos falta siempre un poco. Nosotros acá somos soja, vaca, puerto, la ciudad es grande y listo, para de contar. Bueno, y en Eh, el último tiempo se puso en discusión que existe algo que se llama humedales, que hace hasta el claro, 2020 no sé si estaba puesto no, como parte de en los realidad, bienes comunes de la provincia o de los para aledaños nosotros a la siempre provincia. Para nosotros siempre el río, la isla, el término humedal es relativamente nuevo hasta para la gente que estudia esos ambientes, ¿no? Claro, Siempre nos decían algunos profesionales de la biología que cuando ellos empezaron había ecosistema acuático y terrestre, el humedal no existía como tal. Y siempre fueron vistos así, como una cosa rara, medio descarte, medio un pantano. El término siempre en las películas aparecían los humedales retratados casi de una manera fea. Siempre estaban los monstruos en los humedales, claro, ¿no? La, claro. la posición, no había nada Bueno, ni nunca lindo. Y bueno, quizá eso, esa visión que tuvo la humanidad sobre la humedad haya hecho que se hayan perdido tantos en tan poco tiempo y que hoy sigan siendo como un territorio a conquistar por la producción, ¿no? Que pasa lo mismo casi que con los bosques, nada más que los humedales tienen un poco menos de prensa. claro. Bueno, vos hace unos días publicaste una investigación reflejada en unos hilos de tweet, en un hilo donde retratabas la superficie que se viene quemando en los últimos días. Bueno, yo estoy en la ciudad de Rosario y los últimos días el humo tornó a la ciudad irrespirable. Pero te quería preguntar un poco sobre todo cuál es la superficie que calculás que lleva arrasada el fuego y qué consecuencias trae más allá de las que vemos cotidianamente los que vivimos y respiramos este humo. Bueno, yo en este momento si toso pido disculpas, estoy con broncoespasmo hace 4 días, que es la consecuencia que vemos de este lado, pero bueno, para alguien que
que quizás la biología, el conocimiento sobre las plantas, sobre los ríos, sobre la dinámica del humedal, le es más ajeno. ¿Cómo le explicamos cuál es el nivel de destrucción que está llevando adelante el fuego en la zona de los humedales? Esto empezó en enero del 2020. Desde ahí se fue quemando poquito. La noticia en esos primeros meses antes de la pandemia era, uy, se prende fuego al lado del puente, había algunos pequeños focos ahí en la cercanía, había mucha biomasa y muchos se iniciaban porque alguien tiraba una colilla de cigarrillo por la ruta o algún fuego quedaba mal apagado de la gente que iba a pescar, todo cerca de la traza. Después fue creciendo eso. El 2020 fue realmente duro porque había mucha biomasa en el río. O sea, nosotros íbamos a buscar semillas y esas cosas y teníamos las lagunas secas ya en esa época, con el pasto seco que nos llegaba hasta el pecho. Costaba caminar. Y con los que hablábamos en esa época, decíamos, esto es un polvorín. Cuando esto se prenda fuego no para nunca más. Y de hecho después empezó un poquito antes de la pandemia y después de la pandemia, cuando se terminó la cuarentena, mejor dicho, cuando empezó la pandemia y terminó la cuarentena estricta, empezó una escalera de fuego que no terminó nunca más. O sea, de ahí pasaron 2 años y casi 10 meses de fuego. El primer año fue un desastre ecológico, con mucha mortandad animal y que se coincidió además con un periodo de mayor bajante. De ahí fue donde desapareció el agua en el 2020, de dentro del humedal. En 2021 ya no quedaba casi nada, y bueno, en 2020 menos, está todo seco, salvo algunos riachos que son muy caudalosos. En el primer año se quemó casi todo. Nosotros calculamos que entre 700 y 800 mil hectáreas del territorio Piecas. Uno veía la imagen satelital, que son como las que suelo poner, es donde se ve todo rojo. Bueno, era casi todo el río entero, de arriba hasta abajo. Después, en el 2021, sobre todo frente a Rosario, hubo un periodo de mayor tranquilidad, seguían los focos, pero eran pequeños, y se quemó generalmente en el sur, en el delta inferior, San Pedro, Ramallo, todo eso se quema casi todos los años. Y bueno, se ve que ese descanso en el 2021 hizo que haya igual biomasa en el 2022 y estemos viviendo, que algo que se veía venir, porque si en el 2021 habían perdonado, por así decirlo, la situación de quema, en el 2022 le iban a dar, y de hecho fue lo que pasó. Digamos, tuvimos un agosto similar al 2020, un poco menos, pero igual de intenso en fuego. En septiembre continúa, y bueno, redondeando, fueron como 1.200.000, 1.300.000 hectáreas en los 3 años. Pero no termina ahí porque no se quema solo el territorio Piecas, que eso es lo que tenemos más a mano para medir, y porque fue lo que resultó de la crisis del 2008, ese territorio acuerdo para producir bien, digamos, que nunca se cumplió, o sea que se calmó después de la primera crisis de incendio y nunca más se continuó. El río se quema hasta Aucanigás, hasta arriba de todo, se quemó a los 3 años. O sea, no termina el área quemada ahí, sino que sigue hasta el norte de la provincia de Santa Fe, y hay que sumarle todo lo que se quemó en los bajos submeridionales en estos 3 años, que fue mucho, mucho, casi tanto como el río Paraná, y Corriente, que se quemó muy fuerte en el 2020, que no fue noticia tanto porque no se quemó dentro del parque, pero se quemó a los costados, casi lo mismo que se quemó adentro del parque en el 2022, y ahí tuvimos 700.000 hectáreas en el 2020 y casi 1.000.000 en este inicio de año, que se quemó casi, verá, por lo menos la mitad. Entonces hay mucho fuego. Lo que nosotros decimos es que, bueno, hay que verlo entero, el panorama, porque si no, siempre alguno está tentado en explicarlo solo con las explicaciones que se pueden buscar en las áreas urbanas. O sea, el emprendimiento inmobiliario, el incendio de cazadores, de kayakistas, que son los que a lo mejor se pueden dar en una zona muy poblada. La realidad es que se quema entero y en casi todos los lugares donde hay ganadería. Bueno, retomando esto último que decías, porque mucha gente acá en Rosario dice, quemas hubo siempre, pero en el 2020 claramente algo se modificó. ¿Cuál es la relación? Porque han habido siempre quemas en los llamados humedales, pero que la situación se profundizó muchísimo y sobre todo si considerás que es una situación que es irreversible ya. Bueno, lo que coincidió en el 2008 y en esta crisis es que es un periodo extremo de sequía con bajante de río. Entonces, cuando hay las quemas que todos los años se suceden casi sin que nos demos cuenta, porque
la renovación de pastizales para ganadería siempre pasa, siempre hay fuego. En estos años donde no hay buena calidad forrajera durante casi todo el año, no solo en el invierno, sino que también hay pastos secos en verano, sobre todo estos veranos que fueron realmente duros, con baja lluvia, muy alta temperatura y mucho viento. Entonces, bueno, cuando como queman siempre, en este momento también queman y los fuegos son el triple de peligrosos. Pero lo que se ve como que en estas bajantes hay como un intento de abrir una puerta hacia algo más, que puede ser expulsión de gente del río, o sea, incendios que terminen expulsando gente. Yo siempre hago el paralelo con los bajos submeridionales. Los bajos submeridionales, la tierra se concentró en algún momento y se despoblaron a cuetazos, como siempre te cuenta cualquier persona que vivió ahí. O sea, es una repartija de tierra que se hizo a los tiros, expulsando gente a los tiros hasta que la tierra quedó concentrada en muy pocas manos de familias muy poderosas. Bueno, puede que en el río Paraná esté pasando lo mismo con el incendio. La verdad que a ciencia cierta explicar por qué el fenómeno de la quema masiva, más allá de que tengo la seguridad de que son incendios para modificar el río y transformarlo en una pampa ganadera, nosotros decimos pampeanización del humedal, también me parece que hay un objetivo de correr pobladores. Digamos, todos sabemos que la posesión de tierra en el río es bastante, bueno, ¿cómo decirlo?, precaria, y esto puede ser que esté corriendo gente que vive ahí hace un montón de años y que haya un intento de concentrar cada vez más la tierra para que después esa concentración de tierra es también concentración de poder y sobre todo influencia sobre nuestros gobernantes, ¿no? Que es un panorama que está bastante claro. Sobre todo como cuando se ve en la manifestación de los lobbies, cuando uno intenta hacer leyes de protección y recursos mínimos de estos ambientes. O sea, pasa acá, pasa en Bosque, digamos, una mecánica similar. Pero bueno, hay una deuda de la justicia que no dice quién es, ni tampoco sabemos de manera pública, o podemos inferirlo por investigaciones propias y demás, de quiénes son los que tienen tierras ahí. Nunca terminamos de saber a ciencia cierta quiénes son los dueños de los campos, cuáles son los polígonos, cuál es el catastro actualizado. Y bueno, yo creo que ahí hay una denegación de justicia que es también cómplice de esa corrupción y de la permeabilidad que tiene el poder frente a estos actores. Sí, que además en esto todas aquellas personas como vos de manera más autodidacta o investigadores que se han formado, bueno, yo estudié en la UNR, han hecho aportes sustanciales para entender, bueno, cuál es el régimen productivo de los humedales, cuál es la situación de contaminación, bueno, aérea, etcétera, y que tiene mucho que ver con una actividad militante de querer dar a conocer esa situación y que hay poca claridad de informes oficiales de parte de los diferentes gobiernos. Y a eso me quería referir. ¿Qué opinás de las diferentes responsabilidades políticas que hay frente a la quema de los humedales? Porque entran en juego diferentes gobiernos. El río Paraná divide a la provincia de Santa Fe de la provincia de Entre Ríos, hay un gobierno nacional también. Bueno, ¿qué opinás de las diferentes responsabilidades políticas que hay? Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a lo que decía vos antes de la actividad militante que hacemos para tratar de reflejar o tratar de de arrojar un poquito de luz sobre lo que pasa en el río, hay que decir que el Estado Nacional hizo un solo informe medianamente riguroso, que para mí está subestimado, pero fue un informe que se hizo hasta septiembre del 2020. Después de ahí el Estado Nacional se corrió completamente, nunca más informó qué pasa en el río, y dejó esa información en manos de los datos que las mismas provincias aportan al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Y para darte un dato, yo este año ni lo miré porque o sea, ni para perder tiempo por la credibilidad que tiene, pero en el 2021 Santa Fe informó solo 200 hectáreas quemadas, y hasta diciembre no había informado absolutamente nada, aparecía así, SN en el informe. Entonces, el Estado se corre de esa información. En palabras del ministro, no consideraban importante que sea un dato a difundir, cuánto se quema. Entonces ahí hay una primera vista hacia el costado que con respecto a lo que pasa en el terreno, cuáles son las consecuencias, qué pasa, qué muere, qué vive. No hay estudio serio con respecto a las consecuencias del fuego 3 años seguidos en el humedal.
¿De quién salen esas conclusiones? De gente como nosotros que vamos al río por corazón y nada más. Porque ni siquiera hay demasiado involucramiento del mundo académico, digamos, salvo algunas pequeñas experiencias, no se está mirando qué pasa en el río a nivel biológico, humano. Quizá lo empiecen a hacer cuando se termine el fuego, pero por ahora la foto, la documentación de lo que pasa no está en manos de la militancia, no en la mano del Estado. Y cuando vemos las responsabilidades políticas, vemos que hay básicamente 3 gobernadores en silencio, uno que está bastante comprometido con lo que pasa, que es el gobernador de Entre Ríos, donde se quema la mayor parte del territorio. Bueno, el gobernador de la provincia de Santa Fe, que no ha emitido nada, o sea, va a alvear, mira los aviones, pero no habla. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no se sabe ni siquiera si se está enterado del problema que sufre San Pedro, Varadero, Ramallo, Campana y un montón de lugares más. Los parques nacionales, los 3 han tenido fuego de incendio en estos 3 años, o sea que ni siquiera se salvó la infraestructura de parques nacionales del fuego. Y con respecto a la nación, bueno, creo que ahí por ahí el blanco más fácil para pegarle, porque es donde depende el plan de manejo del fuego, porque las provincias no tienen absolutamente ningún recurso ni destinan nada para tener personal adecuado para manejar estas situaciones. Y hay que hablar que no estamos hablando de Catamarca, Formosa y Tucumán, por decirlo. Estamos hablando de las 3 provincias más ricas de Argentina: Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Sumando Corrientes, que tiene una infraestructura turística armada alrededor del Estero de Liberá, y ni siquiera pudo evitar que se le queme la mitad del parque. Entonces ahí hay un tema, que es no prestar atención, no darle importancia a la problemática ambiental, no tener monitoreo de lo que pasa en el territorio, algo que se sabía que iba a pasar desde enero del 2020, como te dije. Íbamos nosotros, veíamos la biomasa que había, el combustible, y que decíamos, esto es un desastre, hay fuego en la ruta, si esto fuego entra acá adentro, lo que puede pasar. Ni nos imaginamos que iba a haber semejante plan de limpieza del río a fuego que iba a durar 3 años. Yo creo que ni el más perverso imaginaba eso. Sí. Tampoco íbamos a imaginar que el río se iba a convertir en un desierto de ceniza de punta a punta, sin agua, sin pájaros, sin ave. Hoy va el río y en silencio. Se encontrá carancho, chimango, que son aves oportunistas que comen carroña, y olvidate, el resto no está más. Entonces, y además el desamparo, la falla en el control y en el monitoreo. Estuvimos navegando 8 horas en el río de los Laureles, en el arroyo de los Laureles, que atraviesa la peor zona quemada de todas, que es la que está frente a Villa Constitución. 8 horas navegando, y nos cruzamos a Prefectura en los últimos 15 minutos del viaje a las 6:30 de la tarde. Parábamos a hablar con los pescadores, con los hileros que viven en la isla, que tenían el fuego 100 metros, 200 metros detrás de las casas. ¿Y vino alguien? No. ¿Pasaron los bomberos? No. ¿Viste algún brigadista? No. Como que encima tenemos además el inconveniente de Rosario, que es una ciudad muy poblada, entonces destinan todos los recursos a evitar que Rosario la pase mal, que el resto del territorio se quema sin que nadie haga nada. Entonces, bueno, las responsabilidades y las falencias son compartidas en casi todos los poderes del Estado, incluida la justicia, que obviamente, como te dije al inicio, hay una denegación de justicia. Hay fallos de la Corte Suprema que no se cumplen, hay información que no se muestra, hay pedido de informaciones públicas que no se contestan. Contesta el SENASA, pero no la justicia Entre Ríos. Se están quemando Entre Ríos, no el SENASA. Pero el SENASA te contesta y Entre Ríos no. Bueno, hay todo un entramado de cosas que se repiten en otros lugares con otras problemáticas, y básicamente no molestemos al que está produciendo, por así decirlo, porque esto es un crimen, ¿no? Pero no molestemos a los sectores productivos que están haciendo daño. Dejemos que la montaña reviente, que los salares se extingan, que el monte se queme o las topadoras, todo hay una decisión de dejar hacer, que es evidente. Si tenés que explicar cómo es hoy la fisonomía productiva de los humedales y a qué tipo de fisonomía productiva opinás que se va a partir de las quemas, ¿qué comparación harías? Vos contabas recién que hablabas con isleños, con pescadores, o sea, son pobladores de esos humedales. ¿Cuál es su situación hoy? No solamente económica, sino en relación a esto que vos contabas, ¿no? Del corrimiento, del trabajo. Bueno, mira, hablábamos con un islero ahí y nos decía, primero
nos corrió fauna toda la vida con las redes, con las medidas de los peces, que pescábamos mucho, que pescábamos poco. Entonces nos dedicamos a las colmenas y ahora nos están prendiendo fuego a las colmenas. Entonces, ¿cuánto puede resistir una persona a la cual le queman la vivienda durante 3 años? Vos pasás por esos lugares y ves un montón de ranchos deshabitados que se quemaron. Algunos, le tengo una foto de uno que se quemó toda la parte de madera y quedó el armazón de fierro con las chapas colgando, como que, viste, llega un momento que la gente se va de ahí, teme por su vida, vos estás durmiendo y no sabes si el fuego te va a pasar por arriba. Este año sobre todo fue una situación muy dura, igual que el 2020, donde mucha gente perdió su vivienda, en el 2020 que fue todavía peor, hubo un montón de gente expulsada de la isla. Y bueno, lo que se ve que queda en pie son corrales, silos, molinos. Entonces lo que uno va viendo es que el fuego, tanto fuego simplifica el hábitat, simplifica el ecosistema y también lo simplifica a nivel humano, porque van quedando poco, con mucho, y deja el río de tener esa cultura de pescador, de pequeño poblador hilero que tenía sus 50, 60 animales, ahora son bobas por el río y ves lugares donde hay mucha vaca. Y bueno, quizá la idea sea esa, ¿viste? Ir hacia ese modelo de humedal, a modificarlo como se modificó, por ejemplo, en el Delta Medio, donde en algún momento hubo indicamientos muy grandes, donde intentaron sembrar. Bueno, yo creo que siempre está esa intención de que en el río pase eso. Grandes proyectos inmobiliarios como en la provincia de Buenos Aires, que también han... Bueno, sí, pero bueno, eso por ahí no representa tanta superficie, digamos, representa una amenaza local para los humedales locales, pero en la cuenta de volumen no es algo tan grande. El principal problema es la concentración de tierra para emprendimientos productivos. Claro. Quizás uno fantasee con la idea de sembrar, algo que por ahí en San Pedro de Ramallo ha pasado, acá arriba también con Bemagri, pero después el río se encarga de poner esas cosas en su lugar, porque lo que es siempre más fácil es poner muchas vacas, porque es algo móvil y en el momento donde se empieza a ver las crecientes, las pueden sacar. Algunas, a veces las dejan morir también, ¿no? Pero yo creo que por ahí la base es esta, que vamos a un ecosistema más simple y a un nivel humano también más simple. El fuego causa eso. Por eso siempre los isleros dicen que están acostumbrados a lidiar con la inundación, no con el fuego, con la seca. Así que esperemos que venga una inundación más grande y vuelva, como siempre, a restablecer la paz en el río, sobre todo a cicatrizar mucho daño que pasó en estos 3 años, que no fue gratis. No es gratis para un ecosistema humedal que se queme 3 años seguidos. El suelo está completamente deteriorado, el banco de semillas también, la composición de la flora, te dicen los mismos hileros que está cambiando, sobre todo porque detrás del fuego vienen las vacas, entonces no es un disturbio nada más, sino que son varios, y empiezan a aparecer en el río malezas de campo ganadero, ¿viste? Cardo, abrojo, todas esas cosas que antes no estaban. Bueno, y para ir cerrando, se vuelve a discutir la ley de humedales, efectivamente, en el Congreso. ¿Qué opinás que tendría, porque hay varios proyectos que van a entrar en discusión ahora, qué opinás que tendría que plantear la ley de humedales, ¿no? Venimos de haber peleado en las calles, incluso en los momentos de mayor confinamiento, también la necesidad de salir a la calle. Bueno, yo fui parte, junto a la juventud, de los cortes en el Puente Rosario Victoria en el 2020, consensuamos una ley de discusión para poner en discusión, fue cajoneada lisa y llanamente, y ahora, bueno, se vuelve a discutir. ¿Qué opinás y qué rol jugaría una ley de humedales? ¿Qué tipo de ley de humedales se necesita para poner un freno a la avanzada de la ígnea sobre los humedales? Bueno, primero el fuego no va a ser algo tan fácil de extinguir si no llueve. Necesitamos que llueva, que vuelva el cauce del río a niveles normales para poder aplacar la dinámica del fuego, pero lo que necesitamos que pare con la ley de humedales es la dinámica productiva. Y yo creo que en eso va a ser central, primero como una señal política, y segundo porque va a empezar a terminar con las excusas que hay para no trabajar en humedales. Cuando esté la ley, además de hacerla respetar, va a marcar un inicio de un montón de trabajos para
poder tener una política sobre los humedales correcta. Y sobre todo eso, el inicio del trabajo y la señal de política. Después vamos a tener que estar muy encima atrás de eso, no es que con la ley automáticamente se termina todo. Yo creo que el proyecto consensuado que bancamos toda la organización es un buen proyecto, que hay que darle la oportunidad de que sea tratado y que se apruebe. Hay otros proyectos también, yo creo que no va a pasar de discutir ese, porque no tienen tiempo de discutir tanto. Y de ahí empezar a militar primero la reglamentación, primero hay que pasar las dos cámaras, ¿no? Hay que hacer la ley, que no es nada sencillo. Seguramente algún cambio puede tener, hay que estar atrás muy de los cambios finos, que pueden ocasionar problemas en la implementación, cambios en la definición, en las moratorias, en la participación popular, que es central. O sea, pueden estar atrás de tocar algunas cositas, hay que estar muy atento al trabajo en el plenario y lo que se lleva a recinto. Luego hay que terminar con el Senado, que la tiene que aprobar también, y después hay que pelear la reglamentación y la implementación, que son dos instancias que siempre son bastante complicadas. Y una vez que estemos con la ley aprobada y que podamos empezar a trabajar sobre los humedales, yo creo que va a iniciar otro tiempo. Pero no nos queda demasiado. En algún momento la situación de los alimentos en el mundo se va a complicar, la presión del precio del alimento para nuestro país sabemos qué significa presión sobre bosques, sobre humedales, para extender la frontera productiva. En nuestro país hay muchos que siempre tienen esa fantasía de romper todo para desarrollarse, creyendo que es nuestra oportunidad ahora, y la verdad que esa oportunidad, si en algún momento estuvo, se perdió. No es que antes lo pudo hacer el norte y ahora lo podemos hacer nosotros. Hay un cierto modo de desarrollo que ya no se puede hacer más porque el planeta no lo soporta. Y hay que cuidar sobre todo los ambientes que son centrales para que nosotros podamos seguir viviendo y produciendo. La producción tiene una mirada que es en la cual no contempla nunca el ambiente, como si la producción de este país nunca necesitara humedales y bosques, como que sería mejor si no existiesen. Y todos sabemos qué pasa cuando no hay bosques. De hecho, la ley de bosques se precipitó finalmente la implementación cuando sucedió lo de Tartagal, que por la falta de bosque se tapó una ciudad entera con barro, y ahí se dignaron a reglamentarla. Hasta el día de hoy no la financiaron, pero ese fue el inicio de la implementación. Hasta ese momento tumbaban bosques esperando que la ley nunca se apruebe y se apuraban a desmontar porque sabían que la ley le iba a marcar un límite. Y hay regiones en Argentina severamente degradadas por la falta de bosques, que sufren inundaciones, que sufren sequías, que sufren cambios en los regímenes hidrológicos, y con los humedales lo mismo. Digamos, si no hay agua en el río, todo el clima al costado cambia, uno lo siente que falta la humedad del río, se siente muchísimo, se siente la falta de la laguna Benicuey, yo la tengo acá cerca, y sí, está en un 50% reducida en su volumen, y también se siente en los costados, se siente en la presencia de aves, en la presencia de polinizadores, en la captura de carbono. No hay que olvidarse también que tomamos agua del río, que estamos tomando agua de un río muy bajo, en el cual tiramos todos nuestros desechos sin tratar. Entonces, mirá si son importantes los humedales para la producción. Y tenemos hoy los incendios, tenemos empresas que vuelcan deliberadamente contaminantes en los humedales, tenemos en Rosario, por ejemplo, el problema de que estamos con todos los emprendimientos inmobiliarios impermeabilizando la cuenca ludueña, que hay un problema de que no se habla, y un problema de que depende de la supervivencia de toda la zona norte de Rosario. Es un arroyo que ya causó un montón de desastre, mejor dicho, nosotros le causamos desastre, pero las inundaciones causaron mucho desastre en el norte de la ciudad, hubo que hacer una represa, 3 liviadores, y siguen impermeabilizando el suelo. Entonces creo que es hora de que la producción encuentre sus límites, y esto no es un discurso antiproducción, sino que es un discurso realista de supervivencia, te diría yo. Y también que la clase política entienda que vamos a un mundo más complicado, con muchos problemas derivados de la crisis climática, y que tenemos que tratar de conservar los ambientes naturales de la manera más pura que se pueda.
Esto es una visión personal y es a ver si la compartimos. Creo que en los últimos años se han profundizado de manera impactante las políticas extractivistas por parte del gobierno, pero que también ha habido una resistencia importante de los pueblos para resistir esos intentos de modificación de leyes, ¿no? Ahora que estamos discutiendo nuevamente la importancia de la ley de humedales, bueno, lo vimos en Mendoza con el intento de derogar la 7722, lo vimos el año pasado en Chubut con el intento de hacer pasar la zonificación minera y ahí movilizaciones enormes de parte del pueblo, movimientos ambientales, docentes, bueno, paros activos de diferentes sindicatos lograron que no avancen esas políticas extractivistas, y nosotros venimos de no haber logrado que se discuta el año pasado la ley de humedales. Bueno, ¿qué rol opinás que tiene que jugar el movimiento socioambiental frente a esta nueva discusión? Y sobre todo, si crees que la movilización es una herramienta de lucha también en este momento para pelear, frenar las políticas extractivistas. Sí, sí, seguro, es una herramienta indispensable y la necesidad de generar masa crítica. Te agrego a todas esas cosas que dijiste recién, a la derogación de la ley que protegía el Golfo San Matías para hacer las boyas ahí para exportar el gas y el tramo final del gasoducto y el oleoducto Néstor Kirchner, ahí que va a sacar todo lo de Vaca Muerta. Y el tema de la explotación de petróleo en el mar frente a las costas de Mar del Plata. Digamos, hay un montón de... Y bueno, el amigo Massa está ofreciendo los recursos naturales, sobre todo el litio en Estados Unidos, está haciendo una rotation de extractivismo, entregando recursos naturales a los locos. Es una situación realmente muy complicada. La situación económica del país la exacerba, pero yo creo que si estamos bien de dólares también esto iba a pasar, porque son negocios, no es que es una cuestión de supervivencia, son negocios de una clase hipercapitalista que nos está matando literalmente. Nunca se discute eso, son ganancias para unos pocos y pesares para muchos, y eso no se va a detener hasta que la sociedad en su conjunto no advierta que el problema del humo, el problema del agua contaminada por las mineras en el norte, no se soluciona, digamos, yéndose o cerrando una ventana o siendo indiferente. Hay que participar, hay que movilizarse, hay que sumarse de todas las maneras posibles a resistir esto, que es básicamente nos están pasando por arriba para llevarse lo poco que tenemos, que es la naturaleza, ¿no? Yo creo que la sociedad parte, veo en el 2008 eran tres gatos locos, yo estaba en otro lado, o sea, no había tanta manifestación, no hubo una plaza llena, un monumento lleno por las quemas, sino más bien un movimiento de resistencia de organizaciones de base dedicada al tema ambiental, y hoy hay una manifestación masiva, y yo creo que mañana va a ser una manifestación masiva. Y eso claro, mañana vamos a ir a cortar el puente Rosario Victoria una vez más. Y yo creo que eso fuerza algunas manos, no todas, pero algunas manos fuerza, algunas reacciones fuerza, y tenemos que empezar a tratar de interpretar más el sistema de consumo y el sistema productivo que tenemos, sobre todo cuando hablan nuestros representantes, que son muy afectos a veces a sacarse la foto y a hablar de las problemáticas, a hablar de las consecuencias de las problemáticas, pero nunca de problemas. Lo he visto mucho en estos últimos 3 años, que prácticamente tienen temor a nombrar la palabra ganadería. Todos. Del primero que se queja hasta el último. Tiene como un pavor de interpelar a uno de los sectores productivos más importantes de la provincia, que es el agro. Y yo creo que si no hablamos de los problemas, o si los ocultamos, las intenciones a veces no parecen tan genuinas, ¿no? O sea, no se puede hablar de quemas y de fuego y de que la gente sufre sin hablar de qué es lo que está pasando en los humedales, o en la isla, como le digo yo. Y creo que ahí hace falta una mayor presión para obligarlos a empezar a confrontar, porque nosotros estamos confrontando hace rato, pero los que tienen que confrontar también son ellos, que son en general los que en algunos momentos se sientan con estos personajes en la misma mesa. Bueno, te hago ahora sí, una última pregunta. Por ahí es más una reflexión que me surge escuchando
algunas de las últimas cosas que decía sobre todo, ¿no? Del modelo extractivista y de las políticas que se vienen desarrollando. ¿Podemos decir entonces que la lucha ambiental está ligada profundamente a pensar un sistema productivo que sea diferente al extractivismo capitalista? Sí, claro, yo no sé si es tan directo, digamos, siempre, bueno, pienso si algunas cosas se pueden dar de manera tan brusca. Creo que si se dan de manera brusca se van a dar forzadas porque el sistema mismo va a encontrar sus límites. Yo, por ejemplo, siempre acá digo que nos vamos a empezar a valorar los recursos naturales cuando empiecen a fallar las cosechas, que son de lo que depende gran parte de los recursos que tiene el país. Y yo creo que cuando empiecen a fallar la cosecha, iban a empezar a caer de que no se puede mantener un sistema de producción que saque todo y no deje nada. Y ese sistema que saca todo y no deje nada también está basado en la clase, el modo de vida que llevamos, que está íntimamente ligado al consumismo, o sea que sabemos que tenemos que ir hacia otra cosa. ¿Qué tan rápido vayamos hacia eso? No lo sé. ¿Viste? Son cosas que a veces, por el modo de pensar o por el modo de vivir que tenemos, a veces cuesta dimensionar o cuesta imaginar. Pero creo que es indudable que tenemos que ir hacia otra cosa. A veces me pregunto vuelvo a lo mismo de antes, a veces me pregunto cuánto tiempo tenemos, porque nos va a llegar algún momento donde no vamos a haber logrado, o sí, espero que sí, pero por ahora estamos con falta en lograr protecciones para algunos ambientes clave. Digamos, el pastizal lo perdimos completamente, el bosque chaqueño está muy amenazado, está habiendo amenazas sobre la yunga, la montaña está en peligro, los glaciares, con el calentamiento global también. En Mendoza las predicciones con respecto a la crisis climática dan terriblemente mal en Cuyo. Y todas las amenazas están sobre el agua. Y son provincias que están tratando de modificar sus leyes para permitir la megaminería, o sea, una actividad que si hay algo que gasta es agua, además de toda la crisis ambiental que produce y el despojo de tierra y el desplazamiento por la promesa de sueldos altos. Pero están rifando el agua, o sea, y yo calculo que dentro de los gobiernos hay gente que les dice, che, miren que dentro de 10 años los modelos de cambio climático dicen que acá va a nevar menos, vamos a tener menos nieve, menos agua para los viñedos, para la actividad productiva. Y creo que está fallando la clase política y a veces estamos fallando también nosotros en todavía no nos hemos escuchado lo suficiente. Pero básicamente necesitamos al menos una clase dirigente nueva, sobre todo joven, que empiece a interpelar, que empiece a estar del lado nuestro y no del lado de los poderes económicos. O sea, que son realmente lo que hoy en día están marcando la agenda. No es casualidad que en estos 3 años hayamos intentado absolutamente todo lo peor que se puede hacer. Las megagranjas de cerdo, la minería que empezó en el 2019 en Mendoza, después fue en Chubut, ahora en Río Negro, o sea, con el tema de la vaca muerta y la boya esa en el Golfo San Matías, la explotación del mar, enfrente uno de los lugares más paradisíacos que tiene la República Argentina, los de Monte Récord incluso en periodo de pandemia, la amenaza del litio sobre un montón de comunidades andinas, la mega minería, que está ya haciendo daño en un montón de lugares, en Catamarca, la quema de 3 años seguidos de humedales, sin que genere en la clase dirigente preocupaciones. La gente viviendo tapada de humo y tenemos que esperar literalmente que pase lo que pasó en estos últimos 3 días en Rosario, que fue literalmente lo peor que pasó en estos últimos 3 años, que se coincidió justo un foco grande apuntando justo a la ciudad y que hayan podido dar la vuelta al país, la imagen de una ciudad totalmente tapado en un humo cancerígeno mortal. Y capaz que si no pasaba eso, todavía estamos debatiendo cómo sacar del cajón la ley de humedales de vuelta. Digamos, hay una deuda gigante, hay una miopía gigante. Uno termina de atacarse con críticas hacia el modo de representación que tenemos, porque si no hay respuesta, o sea,
Está claro que la respuesta dentro de los partidos mayoritarios va a escasear, por no decir no va a estar. Pero bueno, no queda otra que construir desde abajo la respuesta para que escuchen los de arriba. O sea, de arriba estoy casi seguro que no va a cambiar. O sea, si nace desde la movilización, desde la resistencia y de generar cada vez una masa crítica tan grande, el concepto de masa crítica, la masa necesaria para que se despierte una reacción en cadena. O sea, sin eso va a estar muy difícil. Por eso es saludable ver que de año a año la gente que se va acercando a la movida ambiental va creciendo. Quizás sea lo único positivo que tenemos por ahora. Y bueno, tratar de hacerla crecer hasta el momento en que sea realmente importante y que los dirigentes lo sientan como una interpelación hasta a su supervivencia. Yo creo que a veces no se mueven nada hasta que no se sienten tocados en su pertenencia, digamos, a la vida política. Hasta ahí, ¿viste? Ahí cuando empiezan a ver que están en riesgo, empiezan a reaccionar. Se tuvo que quemar 3 años la isla de una manera atroz para que se junten todos los intendentes de la zona, asuman la representación que las urnas le dieron sobre sus vecinos y vayan a Buenos Aires a reclamar. 3 años pasaron para eso. Sí, me quedo pensando en algo que decías antes, que es que alguien que nunca se quiere poner en discusión más hasta el final, bueno, el modelo productivo, la ganadería, bueno, Santa Fe también tiene otro problema que se llama glifosato, entre muchos otros problemas, ¿no? Pero también rescatar lo que decíamos antes de que el movimiento socioambiental es un movimiento que no solamente está en ascenso, sino así como a vos te despertó en su momento las ganas de querer activar, no solamente por resguardar el medio ambiente, sino también por la bronca que genera ver cómo nuestros bienes comunes son rifados, son rifados para el modelo productivo, para los capitalistas, bueno, para los dólares, para el FMI. También hay poblaciones enteras que se levantan contra eso, como vimos en Mendoza, como vimos en Chubut, como también se vio en Mar del Plata, y bueno, y que esperamos que las jornadas del sábado y del domingo en el Puente Rosario Victoria sea una jornada también de gran concurrencia, porque no podemos vivir más así. Mirá, me pasó la primera vez que fui a un sector quemado, que fue en el 2020, después de que pasamos agosto, septiembre, que se había quemado todo. Fui, encontré un montón de cosas rebrotando y digo, bueno, era pesimista, veo muchas cosas naciendo, quizá, bueno, se termina ahora y por ahí fue un pulso que rompió un montón de cosas, pero tiene chance de recuperarse. Cuando volví hace 2 o 3 semanas que me fui enfrente de Villa Constitución, cuando estaba la peor época de agosto, fue la última semana, que se estaba quemando literalmente todo y que ya había 100.000 hectáreas quemadas continuas, se había unido lo de la área quemada de Rosario con la de Villa Constitución y era todo un desastre. Y me bajaba, o sea, fueron kilómetros y kilómetros de territorio quemado y me bajaba y tocaba la tierra y veía eso y me bajé de la lancha, me subí arriba del colectivo, me volví a mi casa, me fui a dormir porque estaba realmente muy cansado por un día de ver todo eso. Y cuando al otro día me levanté y se lo empecé a contar a mi amigo, cada vez que se lo contaba a alguien lloraba. O sea, me daba a llorar porque realmente haber visto todo eso a una persona que ama la naturaleza lo destruye. O sea, no había quedado literalmente nada, hizo esos videitos en Instagram donde miraba y me imaginaba las películas que uno miraba de chico, de guerra, de destrucción, y que era todo naranja, y digo, esto es una bomba nuclear. ¿Qué estamos haciendo? Acá tiré una bomba nuclear, o sea, una bomba nuclear calculo que hubiese hecho menos daño. Hacer 60, 70 kilómetros dentro del río y ver todo negro, y bajarte en la lancha y subirse ahí y ver todo polvillo, uno agarraba la tierra y era polvillo, y miraba así 30, 40 kilómetros de la redonda y no veía nada, así un obstáculo, nada, todo quemado. Y me costó un par de días procesar todo eso en la cabeza, y bueno, me dejó muy preocupado. Más allá del humo y más allá de todo, lo que está pasando con esos lugares que uno estaba acostumbrado a ir, a levantarme a las 7 de la mañana, ir con la cámara y pasarme una mañana entera foteando hacia a veces 70, 80, 90 especies de aves distintas, estar con la bota en el agua, bajo una planta con mi amigo, censando bichos, juntando semillas y ver ahora que sea un desierto, es un golpe durísimo.
pero bueno, no tiene que quedarse ahí en la tristeza, tiene que generar bronca, indignación, resistencia sobre todo. Y bueno, yo creo que gran parte de la gente, al margen de que no todo el mundo tiene esa sensibilidad con la naturaleza de poder entenderla y poder procesar todo eso entre la cabeza, creo que todo el mundo ya sabe que estamos haciendo, o mejor dicho, que están haciendo bosta todo, y que si no reaccionamos no vamos a tener aire, no vamos a tener agua, no vamos a tener alimento, no vamos a tener nada. Probablemente ellos tengan la esperanza que se van a ir a otro planeta o se van a ir a pagar un spa en las montañas mientras nosotros acá nos tiramos con hueso, pero estamos todos en la misma, estamos todos sentados en la misma rama. Ellos están serruchando más fuerte, pero cuando nos caigamos todos. Así que queden nosotros que somos los muchos la responsabilidad de hacerlo cambiar. Bueno, me quedo con esa reflexión que me parece que es hacia donde apuntamos todos y todas. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo. La verdad que fue una entrevista muy interesante y sobre todo de poder poner blanco sobre negro qué es lo que está pasando, no solamente en los humedales, sino en todo el país y la necesidad de seguir peleando para que efectivamente salga una ley de humedales ya, como venimos reclamando con mucha fuerza desde el 2020, pero que muchos ambientalistas lo vienen reclamando desde muchos años antes y también hay que reconocer ese recorrido y esa tradición. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Desde esa época, y incluso gente que ya no está, que venía de ese movimiento, bueno, enhorabuena que haya sido, que se haya convertido, que haya dejado de ser un reclamo sectorial y se haya convertido en un reclamo popular. A lo mejor eso indica que estamos yendo al menos la masa está yendo por el camino correcto. Esperemos que escuchen arriba. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el puente. Dale, nos vemos mañana. Un abrazo. Gracias.